Adórale al Rey. Adórale al Padre, porque no importa cuál sea la circunstancia, tu Padre es más grande que cualquier preocupación. Tu Padre es más grande que lo que dice tu médico, lo que dice tu trabajo, lo que en la angustia te dice. Tu Padre ya te ha dado la victoria. Arrebata esa bendición, hermano. Y no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. Y una y otra vez. Y eternamente. Y en tu aposento resucitaré, y en tu aposento me levantaré, y en tu aposento resucitaré, y en tu aposento me levantaré, y en tu aposento resucitaré, y en tu aposento me levantaré, y en tu aposento resucitaré, y en tu aposento me levantaré. No importa lo que cueste, no importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Yo solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra vez. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. Todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar contigo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Por qué no le das tu mejor aplauso al Rey de Reyes? Dale tu mejor alabanza, tu mejor adoración, porque Él está aquí. Tu Padre está aquí en este lugar, amén. Bueno, pueden tomar sus asientos. Quiero compartirles una lectura muy especial en 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciares las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no hubieras alcanzado misericordia, y ahora alcanzamos misericordia. ¿Ven? Entonces, bueno, pues hoy les quiero dar la más cordial bienvenida a todos a esta su casa. Es una casa apostólica, profética. ¿Y cuántos se gozan porque sabemos que hoy vamos a recibir palabra de Dios? Amén. Bien, pues igual creo que no hay anuncios. ¿No? ¿No hay anuncios? Bueno, pues entonces sin más vamos a recibir a nuestro apóstol, el doctor Jehová Medina, con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Gloria a Dios. Acerto y estoy de acuerdo con la aseveración que hizo mi hija, de que realmente aquí es Dios habla. Aquí no predicamos, Dios habla a nuestras vidas, a nuestras necesidades, porque yo creo que es lo que hoy venimos a ver, no a un hombre, sino a ver a Dios hablando a través de ese hombre. Dale un aplauso a Jesús, porque hay un tema poderoso para ti el día de hoy. La obediencia atrae la atención de Dios. Dile al que está a tu lado: la obediencia atrae la atención de Dios. Cuando tú y yo estamos orando, Dios se asoma
para ver qué estamos haciendo para oírnos, contestarnos y bendecirnos. Cuando tú estás ayunando, el Señor baja para ver qué estás haciendo, para que Él rompa cadenas, rompa yugos que en tu vida te están deteniendo o te están frenando. Cuando tú ofrendas para la obra de Dios, Dios está bendiciendo tu bolsillo, porque dice la palabra que Dios da semilla al que siembra. Entonces Dios ve lo que hacemos, y cuando nosotros estamos obrando en obediencia, diga en obediencia, Dios bendice esa obediencia. Si entendiéramos nosotros que Dios bendice la obediencia, procuraríamos cada día alinearnos más a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 15, 22 al 23, Reina Valera 60. A la obediencia es mejor que los sacrificios, y la rebeldía es comparada con la hechicería. Mire lo que dice Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como el que se obedezcan a las palabras de Jehová? Ciertamente, y quiero que lo diga, ciertamente, más fuerte, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. A veces hacemos cosas que Dios no nos pide hacer. Déjeme decirle, yo recuerdo que cuando yo estaba en la fe católica, había gente que hacía peregrinaciones, caminando hasta llegar a la basílica, y llegaba con los pies reventados, y todavía algunos con las rodillas deshechas, porque desde que llegaban al patio de la basílica se iban de rodillas. No sé si usted se acuerde. O llevaban un opal en la espalda, o se estaban mandando latigazos mientras cruzaban el patio de la basílica hasta llegar al templo. Pero no podían perdonar a su prójimo, pero sí podían hacer un sacrificio que Dios no les pidió. Y a veces nosotros hacemos sacrificios que Dios no nos pide, porque queremos de alguna manera intercambiar con Dios y decirle: Dios, no puedo hacer esto, pero te ofrezco a cambio aquello. Dios nunca va a recibir lo que no te ha pedido. ¿Está aquí? Tal vez Dios dijo en tu corazón: yo quiero que me ayunes 21 días, y en el día 21 yo te voy a bendecir, pero ya en el día 15 te das por vencido. Yo te pregunto, ¿estará Dios obligado a bendecirte cuando Dios te dijo 21 y tú a los 15 días cediste? Donde hay bendiciones en la obediencia. O tal vez Dios te dijo: quiero que ayunes 7 días, y tú dices: yo aguanto 15. Yo te pregunto, ¿Dios te va a bendecir por haber ayunado 15 cuando Dios te dijo 7? Ya los puse a pensar. Lo que Dios busca es la obediencia, no el sacrificio. Y lo que Dios busca que tú le des es lo que te pide, y no lo que tú le estás ofreciendo. Por eso es que Dios le decía: miren, ustedes hacen su voluntad y todavía quieren que pase por alto la desobediencia con un carnerito, con un becerro, con una oveja, pero lo que yo quiero es que se arrepientan. Ay. Dile al que está a tu lado: lo que quiero es que te arrepientas. Entonces el pueblo hacía todo menos, grítalo, menos arrepentirse. Y es lo que sigue haciendo mucha gente el día de hoy, haciendo de todo menos arrepentirse. Dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Lo que Dios busca de ti y de mí, diga, es que prestemos atención, que le prestemos a Dios nuestro oído. De antemano en Apocalipsis vemos una frase repetitiva, y el Espíritu Santo dice: el que tiene oídos para oír,
que oiga. Y la palabra oír y la palabra escuchar son dos cosas totalmente diferentes. Escuchar tiene que ver con percibir los sonidos alrededor de nosotros. Oír es prestar atención a un sonido, a una voz. Entonces muchas veces nuestro oído no ha sido agudizado para oír de Dios. Escuchamos a Dios como escuchamos a la comadre chismosa. Escuchamos a Dios como cuando vemos Netflix. Escuchamos a Dios como cuando leemos la Biblia y nos ponemos a leer otros libros, pero no prestamos atención. Y lo que Dios quiere es tú, atención. Lo que Dios quiere es tú, oído. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y a veces por atender el WhatsApp, el Facebook, no oímos lo que Dios quería decirte para bendecirte. Porque toda bendición, y quiero que lo diga conmigo, toda bendición está sujeta a una obediencia. Toda bendición está sujeta a una obediencia. Deuteronomio 28 es maravilloso, todas las bendiciones que hay por haber atendido, haber oído a Dios. Pero del 15 en adelante habla de todas las maldiciones que adquirimos cuando ya no oímos a Dios. Dile al que está a tu lado: el que no oye a Dios se equivoca. El que no oye a Dios toma otro camino. El que no oye a Dios no sabe lo que el Señor le está profetizando. Desgraciadamente, por lo que yo oigo, la iglesia de Apocalipsis es una iglesia, dile al que está a tu lado, sorda. Y yo te pregunto, ¿esta iglesia de Corregidora oirá o está sorda? A ver, de este lado, ¿oye la iglesia de aquí o está sorda? Entonces, si la iglesia oye, la iglesia obedece, la iglesia milita, la iglesia evangeliza, la iglesia se bautiza, la iglesia predica, la iglesia ora, la iglesia ayuna, la iglesia perdona, la iglesia va por el perdido, la iglesia libera al cautivo, la iglesia se mueve en lo sobrenatural, porque es una iglesia que oye, y el que oye camina en la obediencia. Hay veces que me han traído hijos, mamás, y me dice: apóstol, hable con mi hijo, porque mi hijo no me oye, no me atiende, no me hace caso, me ignora. Hay veces que el marido me dice: hable con mi mujer, porque ya me cansé de hablarle y no me oye. Le digo: si a usted no le oye, menos a mí. Tenemos que ser una iglesia que oye, no solo escucha. Porque usted viene escuchándome, pero pocos vienen oyéndome. Muchos vienen escuchándome, pero pocos oyéndome. Porque si le preguntas a la persona: ¿y qué tal estuvo la predicación? Estuvo bien. ¿De qué habló? Habló de orar. Y le preguntas: ¿vas a orar? Ay, qué flojera. Solo escuchaste, pero nunca oíste. Y la bendición no viene por escuchar la palabra. La bendición viene por oír la palabra y atender lo que Dios nos está pidiendo a la iglesia que está en Corregidora. Porque Dios le va a pedir a cada iglesia hacer algo diferente, porque esta guerra se tiene que ganar con estrategia, y el nombre de Dios es Jehová de los ejércitos. Va un aplauso a ese gran guerrero llamado Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice el 23. Samuel sigue exhortando, el profeta Samuel: porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿A qué nivel compara Dios la rebelión? Con la adivinación, la hechicería, la manipulación. ¿Está aquí conmigo? Hay gente que
me dice, yo no puedo ayunar porque me siento mal de la cabeza. Dile al que está a tu lado, hechicería. Me estás manipulando para no orar. Me estás manipulando para no ayunar. Me estás manipulando para no ir a la iglesia. En la rebeldía se mueve la manipulación, porque nos resistimos, diga, nos resistimos a Dios. Donde hay resistencia, hay hechicería. Hola, ¿está aquí conmigo? Cuidado con aquellas personas que vienen a hechizarte para alejarte del camino de Dios. Mire, una vez, yo voy a ser sincero. ¿Me permite ser sincero? 2 veces me ha pasado, pero una vez fue en un campamento hace años atrás. Dije, ¿sabe qué? Ese día todos vamos a ayunar y solamente vamos a cenar en el campamento. Y recuerdo que había una adolescente, tal vez 13 años, dice, mamá, no voy a comer nada porque vamos a ayunar. El apóstol nos dijo que vamos a ayunar. Y le dijo la mamá, no le hagas caso al apóstol. Eso se llama hechicería. Todo lo que se resiste a Dios, Dios lo cataloga como hechicería, manipulación. Y a veces los papás decimos, quiero que cambie mi hijo, pero tú eres el que lo alejas de Dios. Cuando Él quiere, tú lo desanimas, tú le dices, no hagas caso a lo que te dicen ahí. Hola, hasta aquí. Entonces la gente está sorda, no escucha. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación, diga, es terquedad. ¿Qué sucede cuando una persona no oye y está sorda? ¿Cómo es una persona que no oye y está sorda? ¿No está terca que le hagas caso? Está terca, porque trata de comunicarse, pero no puede porque está sorda. Diga conmigo, una persona sorda, en la mayor número de veces, también es muda. Sordomudo. Hay gente que no habla, no porque no pueda hablar, sino porque no se escucha. Sordomudo. Jesús sanó a los sordos y a los mudos. En una ocasión Jesús vio a un sordomudo y lo apartó de la multitud. Diga conmigo, lo apartó para que pudiera oír. Porque si no lo hubiera apartado de la multitud, diga, el sordo se hubiera quedado sordo. Ese milagro que hizo Jesús era importante. Tenía que apartar al sordomudo de la multitud, para que cuando él oyere, la única voz que oyere y obedeciere es la voz de Jesús. Ay, ay, ay. Que la única voz que oyere y obedeciere fuera la voz de Jesús. A veces Dios te tiene que apartar para abrirte el oído, para que puedas oírlo y no confundirlo con otra voz. Eva era sorda porque confundió la voz de su creador con la voz de la serpiente. Porque obedeció a la serpiente como obedecía a Dios. Porque el oído de ella se fue quedando sordo por estar escuchando continuamente, diga, pláticas que no convenían. Y al estar escuchando Eva a la serpiente, diga, todos los días, porque formaron una amistad, un vehículo entre ella y la serpiente, había un vehículo de amistad. Por eso la Biblia dice, y pondré enemistad entre tú y la serpiente, porque había amistad. Ella atendía tanto su oído a la voz de lo que le decía la serpiente, que cuando Dios le habló ya no escuchaba más que a la serpiente.
Y hay gente que empieza bien en el camino de Dios, empieza adorando, empieza puntual, empieza leyendo la Biblia, empieza compartiendo el evangelio, empiezan bien en el servicio, pero escuchan una voz que no es la voz de Dios y terminan desanimándose, terminan siendo apáticos, terminan siendo rebeldes, terminan siendo obstinados. Y al final pierden la gracia como lo perdió Adán y Eva, porque dejaron de oír a Dios. ¿Cuántos quieren perder la gracia de Dios? Nadie quiere perder la gracia de Dios. Entonces ten cuidado a quién oyes, porque Él te puede dejar sordo. Cuando tú has escuchado a Dios, has oído a Dios, diga oído a Dios, ya no te importan las demás voces, porque sabes distinguir la voz de Dios de la del mundo, la de la carne y la del diablo. Porque hay tres voces: la del mundo, la del diablo y de la carne. Y solo en la intimidad con Dios, solo en la lectura de la palabra, en la oración, y teniendo, diga, una autoridad espiritual. Porque la autoridad no es para fastidiarte, la autoridad es para guiarte. ¿Está aquí conmigo? Y la gente que ha quedado sorda no reconoce una autoridad sobre su vida. Diga, la gente sorda no reconoce una autoridad sobre su vida. No existe una autoridad. Dice, Dios es mi autoridad, pero si tú no oyes que Dios dijo que Él ha constituido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros al fin de perfeccionar al cuerpo de Cristo, entonces estás sordo. Dios va a hablar a través de los apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Cuando tú dejas de escucharlos, cuando tú dejas de oírlos, entonces dejas de oír la voz de Dios. Porque esos 5 ministerios son las cuerdas de Dios, sus cuerdas vocales con las que te habla. Porque una autoridad representa al Dios que lo constituyó como una autoridad. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? El rey Saúl es importante, pero no más importante que una autoridad espiritual como el profeta Samuel. Dejó de oír a Samuel, diga oír a Samuel, por escuchar al pueblo. Se quedó sordo porque escuchó al pueblo y dejó de escuchar a Dios. ¿Y ustedes saben a quién escucho yo? Todas las mañanas, todas las tardes. ¿A quién creen? ¿O no sabe a quién escucho todas las mañanas? A Dios. Yo oigo a Dios todas las mañanas. Porque a veces la gente de la iglesia me dice una cosa, me dice otra, pero no es lo que tú dices, lo que Dios ya dijo. ¿Está aquí conmigo? Lo que Dios ya dijo. ¿Qué provoca la sordera? Diga conmigo, obstinación, terquedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto es fuerte lo que te estoy enseñando. Escuche bien, diga, desechó la palabra de Jehová. ¿Y cómo se desecha la palabra de Jehová? No oyendo. Podemos escucharla, pero no necesariamente la estamos oyendo. Oyendo es, diga, concentrarte en un solo sonido o en una sola voz. Eso es oír. Escuchar es que todos los sonidos están ahí en tu oído. ¿Está aquí conmigo? Algo pasó con el rey Saúl, que un título no te deje sordo. Seguimos siendo siervos de Dios. Seguimos siendo siervos de Dios. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ¿cuál palabra?
la que se le habló, la que se le dijo, la que él oyó. Él también te ha desechado para que no seas rey. Me permite decirle algo, diga, rey es gobierno. Rey habla de gobierno. Cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de reinar en vida. El apóstol Pablo dice, y reinaremos en vida. No después de esta vida, sino en vida reinaremos. Y aquellos que no están reinando en vida, aquellos que están batallando, aquellos que tienen su vida ingobernable, es ahí donde Dios no se ha dejado oír. ¿Cuántos están entendiendo? Si hay problemas en el matrimonio, ahí Dios nos está dejando oír. Si hay problemas financieros, ahí Dios nos está dejando oír. Si hay problemas en tu persona, es porque ahí no se está dejando oír a Dios. Porque a donde Dios se oye, Dios gobierna. Donde Dios se oye, Dios gobierna y extiende su reino. Por doquier que oyen su voz, ahí es donde Dios gobierna. Dios no gobierna donde lo escuchan, Dios gobierna donde lo oyen. Y no comí picante, nada de eso. El mayor sacrificio que a Dios le puedes entregar, ¿cuál será? Tu obediencia. Y a veces es difícil obedecer, pero siempre es provechoso obedecer. Es difícil, pero es provechoso. Déjeme decirle algo. ¿Me permite ser franco con usted? Hay veces que yo voy a reuniones y ya se lo expliqué, pero le voy a platicar la gloria que hay detrás de la historia. Hay lugares donde Dios me diga, aquí quiero que te sientes. Digo, Padre, pero la gente donde me estás diciendo que me sientes, ni me les caigo bien, ni me van a saludar, me van a ignorar. La obediencia empieza ahí. No donde tú te sientas cómodo, sino donde tú puedes seguir escuchando a Dios. Y yo prefiero escuchar a Dios, aunque sea en la incomodidad, que estar cómodo y nunca escuchar a Dios. Porque algo Dios quiere tratar conmigo, o algo Dios quiere tratar con ellos, que me usa a mí. Y buenas noches. Digo, ya adelgacé que no me ven. Y después de un rato me dicen, Pastor Medina, qué bueno que está aquí con nosotros. Pues sí, como ves, me tocó sentarme con ustedes. Qué bendición. Pero Dios está tratando con mi obediencia. Diga, con mi obediencia. Porque Dios me va a llevar a otros niveles que Dios necesita que sea obediente hasta en donde me siento. Dios me va a llevar a otros niveles donde Dios busca que yo sea obediente hasta donde yo me siento, para llevarme a sentarme a lugares celestiales. Le voy a decir una cosa. Hace poquito fue el informe del presidente municipal de Corregidora, el informe de la seguridad a nivel municipio de Corregidora. Invitaron 200 personas. Fue una comida con meseros, comida de 3 tiempos. No fueron 4 tiempos porque sí nos dieron postre. Y era la gente más destacada de Corregidora. Y entre esas 200 personas estaba yo. Porque yo me siento donde Dios me sienta, para luego sentarme en lugares celestiales. Yo no sé quién está entendiendo la historia detrás de la gloria. Si no eres capaz de sentarte donde Dios te sienta, no eres capaz de sentarte en lugares de majestad. Porque tu corazón no es el corazón de un rey, es el corazón de un rebelde. Y ahí estuve con toda la sociedad, me saqué fotos con algunos de ellos. Dije, Padre, de entre tanta gente, Señor, mi nombre salió en esta lista. Lo que yo te quiero dar a entender, obedecer a Dios no es fácil, pero es provechoso. Siempre hay una gloria detrás de toda historia de obediencia.
Dale un aplauso al Rey. Hay una gloria detrás de cada historia de obediencia. El mayor sacrificio que a Dios le podemos entregar es nuestra obediencia. La obediencia es la que venimos a aprender en la tierra, para que nuestro comportamiento se asemeje al del cielo, donde todo el mundo diga obedece y no hay rebelión. En el mundo, diga conmigo, no hay rebelión. En el cielo no hay rebelión. Todo el mundo obedece. El problema es acá abajo. Diga conmigo, el problema es aquí abajo. ¿Y por qué lo sé? Mire, todos estamos acostumbrados a sentarnos en un lugar, ¿cierto? Ya sé quién se sienta donde se sienta, ya lo sé. Pero si un día alguien se sienta en el lugar donde usted está acostumbrado a sentarse, hasta el Espíritu Santo le va a salir volando de usted. Y va a decir, ¿pero por qué? Si que no ve esta hermana que yo siempre me siento aquí, que su lugar es allá, ¿por qué se sienta aquí? Porque Dios está probando tu obediencia. Este camino de la vida tiene que ver con la obediencia. Y cuanto más obedientes seamos a Dios, más lejos vamos a llegar a cumplir nuestro propósito. Diga conmigo, cuanto más obediente, más lejos llegaré en mi propósito. La rebeldía atrasa los planes de Dios. Dile al que está a tu lado, la rebeldía atrasa los planes de Dios. Yo quiero ser obediente. Y quiero decirle que no siempre es fácil. No siempre es fácil, pero siempre Dios recompensa lo que no es fácil. Dios siempre recompensa lo que no es fácil. Porque lo que es fácil todo el mundo lo hace, no merece mérito. Pero lo que pocos hacen merece el mérito de Dios. Decir, siervo fiel y verdadero, entra en el gozo de tu Señor. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Hebreos capítulo 5 versículo 8, Reina Valera 60, acompáñeme. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús. Jesús no era un ángel que podíamos mandar. ¿Está de acuerdo? Jesús no era un ángel que podía mandar. Era el Hijo de Dios. Y el Hijo, diga, tiene la misma autoridad del Padre para mandar. Escuche bien. El Hijo tiene la misma autoridad que el Padre para mandar. Pero aquí hay algo que usted tiene que entender. Y aunque era hijo, por lo que padeció, sufrió, aprendió la obediencia. ¿Qué es lo que el Padre buscaba formar en su Hijo? Diga, carácter. Y el carácter se forma a través de la obediencia. Una persona que no sabe obedecer es una persona ingobernable y sin carácter. Yo hago lo que quiero, pero nunca hace nada de su vida. El que dice yo hago lo que quiero, diga, nunca hace nada de su vida. Porque para querer algo tienes que estar comprometido con ese algo. Si no, no hay nada. Pero mire lo que dice aquí, ¿qué aprendió Jesús? La obediencia. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Jesús aprendió obediencia. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que aprender para alcanzar la vida eterna? La obediencia. Lo mismo que pasó el hijo, tienen que pasar los demás hijos. Diga, lo que pasó el hermano mayor, lo tienen que pasar los hermanos menores. También tú y yo somos hijos de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor. Diga conmigo, se ganó ese lugar, se ganó ese título por su obediencia perfecta. Jesús tenía una obediencia perfecta.
Si el padre le decía a la derecha, él no decía, ¿por qué a la derecha si la izquierda se ve mejor? Su obediencia era perfecta. Él no cuestionó a su padre, él vino a obedecer a su padre. ¿Y sabe qué hacemos el día de hoy? Cuestionamos a nuestro padre y terminamos no haciendo lo que el padre quiere que hagamos. Vivimos con una mente, diga conmigo, cuestionadora, una mente rebelde. ¿Está aquí conmigo? Había una mujer que dijo, es que no he encontrado a mi príncipe azul. Y le digo, ¿por qué? Porque no es el azul que ando buscando. Siempre buscamos un pero a lo que está correcto para no hacerlo, o hacerlo a nuestra manera. Imagínate que Noé hubiera hecho el arca a su manera. En lugar de ser arca sería submarino, y en lugar de salvarse 8 se hubieran perdido los 8 y los animales también. Pero no hizo el arca a su manera. Dios le dio los planos, los materiales, las medidas para que esa arca pudiera soportar flotando el tiempo que fuera necesario. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Lo que en tu vida no has mantenido y se ha hundido, lo has hecho de acuerdo a tus planes y no a los planes de Dios, porque lo de Dios se mantiene en flote. ¿Qué se ha hundido en tu vida? Y tal vez se ha hundido porque tú tienes tu diseño, tus planes. Ahora es tiempo de hacerlo a la manera de Dios, y vas a ver que ese submarino se va a convertir en algo que va a salir de las profundidades y nuevamente va a volver a zarpar los mares de Dios. Pero dice, y habiendo sido, diga conmigo, perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Cómo es la salvación de nosotros? ¿Temporal o eterna? Por lo que Él hizo, por su perfecta obediencia, la salvación fue perfecta. Eso quiere decir que es eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Para quién es esa eterna salvación? Y de hacer discípulos a las naciones, y de predicar el evangelio, y de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, orar sin cesar. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre yo lo haré. Necesitamos una obediencia perfecta. ¿Y sabes cuál es la perfecta? No es que no te equivoques, sino que tu corazón es recto para con Dios. Diga, mi corazón es recto para con Dios. Porque lo que Dios anda buscando es un corazón perfecto, y en un corazón perfecto hay obediencia. No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. En la Biblia la idea de la obediencia se expresa, ya lo vimos aquí, en el término shama en hebreo, en griego upakoe, ya explicamos que significa oír bajo, es decir, oír con sumisión o atender el llamado. De todo esto se puede ver que la obediencia, según se expresa en los lenguajes originales de las Escrituras, depende primero de oír. ¿De qué depende la obediencia? De oír, es decir, recibir información o conocimiento y luego de someterse a la voluntad o deseo del que habla. Someterse a la voluntad o al deseo al que te habla, del que te habla. ¿Ok? ¿Y a cuántos les cuesta trabajo a veces obedecer? A nadie, bendito Dios. Si Dios le dice a la mujer que la mujer debe de sujetarse a su marido, es porque le cuesta sujetarse a su marido. Si no, no le diría eso. Al hombre dice que debe de cuidar a su mujer, tratar a su mujer como vaso más frágil, que debe de entregarse a ella, que debe de amarla, y a la mujer que debe de respetarlo, porque son áreas donde estamos fallando, áreas que necesitamos mejorar, áreas en que Dios te dice, si haces esto, tu vida familiar, tu vida marital será mucho mejor. Dale un aplauso al Señor.
La sujeción tiene que ver con la verdad. Diga conmigo, la sujeción tiene que ver con la verdad. Déjeme explicarle. Si su esposo es cristiano, si su esposo lo que le está pidiendo es conforme a la palabra de Dios, usted no tiene que tener objeciones. Usted tiene que ver no a su marido, usted tiene que ver a Cristo en su marido para poder obedecer a su marido. Porque si nada más ve a su marido, dice, ¿este me va a decir algo? Hola. Pero si usted ve a Cristo en su marido, entonces usted se va a sujetar por amor a Cristo. Dale un aplauso al Señor, mujer. Entonces cuando tú ves a Cristo en tu marido, ve la autoridad de Cristo en tu marido, entonces lo vas a obedecer. La sumisión, a su vez, depende de reconocer la autoridad de esa persona. Yo no me voy a someter si no reconozco la autoridad de la persona que me está hablando. ¿Está aquí conmigo? Si yo le digo a alguien, ven, y viene, y no me dice, espérese tantito, pastor o apóstol, entonces yo entiendo que esa persona es una persona obediente de esta casa. Porque si al momento que yo le doy una palabra, usted me dice, espéreme tantito, eso quiere decir que su autoridad es la otra persona, no yo. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo no soy su autoridad, soy tal vez el que predica bonito, pero no su autoridad, porque usted le hace más caso a la persona. A la persona que usted más caso le hace es su autoridad, y a veces la serpiente, o a veces la comadre metiche, o a veces es X, Y, Z, para no meterme en problemas. A la persona que usted obedece es la persona que usted tiene como autoridad en su vida, y tal vez no es una autoridad legítima de parte de Dios. ¿Está aquí conmigo? Es que mi mamá me dijo de ti. Entonces tu autoridad no es tu esposo, es tu mamá. Hola. Ya no dijeron amén. Espero que no me crucifiquen cuando baje. La sumisión a su vez depende de reconocer la autoridad de esa persona, así como también el deseo o disposición del oyente para satisfacer la voluntad de dicha persona. Yo recuerdo una historia, la historia de David. David estaba huyendo, y en esas veces que estaba huyendo, él deseaba, diga, agua del pozo de Belén, si no mal recuerdo. Y dice, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? Sus valientes escucharon lo que él dijo, ni siquiera se dirigió a ellos, fue un deseo de su corazón. Y dice que esos valientes hombres atravesaron a la fila de sus enemigos, y como pudieron se escabulleron ahí y trajeron agua del pozo de Belén. Y le dijo, mi rey, aquí está esa agua para usted. ¿Está aquí conmigo? Entonces ellos reconocían a David como su rey, como su autoridad. Y él recibe el agua y se sintió indigno, porque dices, como beber la sangre de estos hombres, mejor se la sacrificó a Dios el agua. Qué hermoso el día en que podamos reconocer lo que Dios ha establecido en esta casa. Qué hermoso que podamos reconocer, diga conmigo, a las autoridades de esta casa. Que donde quiera que ellos digan, hijo, ¿cómo me gustaría que pudiéramos podar el jardín? Ya hubieran 3 con tijeras, pero no para tijerear al hermano, sino para cortar el césped. Qué hermoso sería el día en que solamente un suspiro de un siervo de Dios despertar en ti el deseo de servir a Dios. Ojalá que pudiéramos pintar este lugar. Y 10 dicen, apóstol, ¿cuándo vamos a pintar este lugar? ¿Está aquí conmigo? Pero a veces lo que hacemos es, a mí no me dijo, ni siquiera mencionó mi nombre. Cuando uno tiene un corazón obediente, solo escucha a su autoridad y dice, heme aquí, Señor. ¿Qué podemos hacer? Y de verdad quiero agradecer a todos los que me apoyaron
Cuando vinieron los de Guatemala, se fueron contentos, se fueron felices. Mire, gracias a Dios nos bendijo tanto, de no haber nada, nos dijo tanto que ella parecía que iba a poner una tienda de abarrotes. Pero eso habla de sus corazones de ustedes. Habla de su corazón. Yo le dije, quien pueda apoyarnos. Yo hubo gente que yo le traigo esto, yo le traigo aquello, yo traigo lo otro. Y eso habla de que aquí hay un pueblo que ama a Dios y ama a los que Dios nos envía para edificarnos, como esta gente que dejó trabajo y familia, escuela, para estar con nosotros en Querétaro. Pero a veces no podemos dejar un día para ir a evangelizar, y ellos dejaron toda una semana para evangelizar una tierra que no era suya. Necesitamos crecer en la obediencia. Porque lo único que yo te voy a decir, diga, es lo que yo he oído de Dios. Yo nunca te voy a decir algo que Dios no me haya dicho. Dios calla esta boca, pero siempre voy a hablar lo que Dios me dice que diga. ¿Me regala 5 minutitos? Pero que se oiga con ganas, que sí me los regala. Parece que se los voy a sacar a, ¿cómo dicen? ¿Tragabuzón o cómo? 5, ok, me dice que son pocos. Bueno, vamos a 7. La desobediencia trae corrección que se llama rebeldía pasiva. Diga, toda desobediencia es rebeldía pasiva. Cuando sabes lo que tienes que hacer y aún así no lo omites o no lo haces, es rebeldía pasiva. ¿Cuál es la rebeldía activa? La que usted ya conoce, la que grita, a mí nadie me manda, a mí nadie me dice qué es lo que tengo que hacer. Es una rebeldía activa. Pero la pasiva, sí, apóstol, pero no lo voy a hacer. Sí, está bien, pero no voy a llegar. Es una rebeldía pasiva, pero no deja de ser rebeldía. Lucas capítulo 12, 47 al 48 dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Wow, conocía la voluntad del Señor, pero le valió 3 cacahuates. ¿Estamos de acuerdo? Conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad. Recibirá muchos felicitaciones, aplausos. ¿Qué va a recibir? Pero díganlo con ganas, hasta con dolor. ¡Ah, azotes! ¡Ay, azotes! ¡Ay! Gloria a Dios, amén. Ahorita me acordé de mi mamá cuando la mentira de la mamá favorita. ¿Saben cuál es la mentira de las mamás más favoritas? Hijo, no te voy a pegar. ¿Verdad? No te voy a pegar, hijo. Pásate, no te voy a pegar. Pero no vas a pegar, que no, ya te dije que no te voy a pegar. ¿Verdad que no, mamá? Y ahí va el niño pasando y ¡foto! Hola, ¿está aquí conmigo? La mentira de las mamás: no te voy a pegar. Pero mire, los azotes vienen a causa de lo que Dios nos dijo que quería de nosotros y no lo hicimos. Pero hay bendiciones, diga, que están retenidas, esperando mi obediencia para venir a la tierra. Hay bendiciones que están retenidas, esperando mi obediencia para venir a la tierra. Viene salud en camino, viene salvación, viene restauración, viene pagar deudas. Lo único que Dios espera es tu obediencia para desatar la bendición. Necesitamos obedecer. Hola. 48. Mas el que sin conocerla, o sea, lo que Dios quiere, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Aquí está hablando de 2 cosas. Cuando obedecemos, diga, el galardón es grande. Cuando desobedecemos, no una vez, sino en toda nuestra vida, estamos acumulando azotes. Diga, azotes. Esto no es cuestión de desobedecer una vez, sino llevar una vida de desobediencia.
Nos acostumbramos a desobedecer y al final del camino vienen los azotes. Viene el dolor, viene el fracaso, viene muchas cosas terribles, la pobreza, la enfermedad, la ruina. Y todo porque sabiendo hacer el bien no lo hicimos. Diga conmigo, haciendo el bien no lo hicimos. Eso no merece una recompensa, merece un azote. Y a veces me da dolor en mi corazón. ¿Puedo ser sincero? ¿O no le gusta la sinceridad? ¿O le gusta la demagogia? Hay gente que yo le decía hace 4 años que ya regresaron a la iglesia. Decía, mire, no dejen de congregarse. Miren, Dios ya hizo esto en su hogar. Miren, Dios hizo ya esto en su vida. No dejen de congregarse. ¿Y sabes cuánto valieron mis palabras? 3 cacahuates. Y les mandaba mensajes, ya no contestaban. Llegó un momento en que uno deja de hacer su tarea, porque Dios dice, ya no los voy a llamar, ya no los voy a llamar. Diga, ya no los voy a llamar, los voy a azotar. Cuando mi mamá yo no le hacía caso, yo sabía que venía una corrección. Mi mamá me llamaba una, me llamaba 2, me llamaba 3, y si no venía enseguida había corrección. Y luego regresan con historias muy trágicas, muy dolorosas, muy difíciles. Y yo dije, ¿qué necesidad había de un azote si podían haber tenido un ascenso? ¿Qué necesidad había de un azote si podían tener un ascenso? Pero hay quienes de nosotros aprendemos con azotes. Y eso es triste, porque nos confiamos cuando tenemos la salud. Nos confiamos porque tenemos dinero. Nos confiamos porque ya mi matrimonio, pues ahí nos llevamos. Y cuando menos te das cuenta viene el azote, porque Dios te llamó y tú no quisiste escuchar. Y yo le doy gracias a Dios que usted, a pesar de sus ocupaciones, a pesar de sus problemas, a pesar de sus luchas, usted prefirió obedecer. Y lo que usted va a recibir son cielos abiertos. Lo que usted va a recibir va a ser la respuesta a sus oraciones. Lo que usted va a recibir es un galardón en esta vida y en la vida eterna, la corona. Por su obediencia, el hecho de venir aquí, su atmósfera cambió. El engaño consiste en que oyendo la palabra de Dios, aún así no la llevamos por obra. Santiago capítulo 1 versículo 22 y 25, Reina Valera 60. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la verdad, la de la libertad, y persevera en ella. ¿En cuál ley? En la de la libertad. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Esa palabra significa tendrá éxito. Significa será muy feliz. Estará muy satisfecho, porque lo que oye lo lleva a la práctica. Y termino con esta parte. No hay sustitutos. Diga, no hay sustitutos para la obediencia. No se puede conseguir el favor de Dios sin ella. No podemos conseguir el favor de Dios sin ella. ¿Qué necesitamos para tener el favor de Dios? Grítelo: obediencia. Es la única manera de tener el favor de Dios. Quiero terminar con la cita de 1 de Samuel. Búsquela conmigo. Capítulo 15, 22 al 23, en la Biblia latinoamericana, que es una Biblia católica. Mientras sea Biblia, aquí la vamos a predicar. Amén.
Porque a veces dicen, no, es que la de ustedes, es que... No, aquí es Biblia, ok. Mire lo que dice 1 Samuel 15, 22 al 23, pero en la versión Biblia latinoamericana. Samuel le contestó, te está hablando al rey Saúl: ¿piensas acaso que a Yahvé le gustan más los holocaustos y los sacrificios que la obediencia a su palabra? La obediencia vale más, diga conmigo, la obediencia vale más que el sacrificio, y la fidelidad más que la grasa de los carneros. 23. La rebelión es un pecado. Diga conmigo, la rebelión es un pecado. Hay cosas que hacemos nosotros porque no creemos que sea un pecado. La persona que deja de robar deja de hacerlo porque entiende que es un mandamiento: no robarás, y se da cuenta que es un pecado. Entonces, si algo es un pecado, diga conmigo, si algo es un pecado, puedo arrepentirme de ello y cambiar. Pero si yo no creo que es un pecado, no hay de qué arrepentirse. ¿Sí me doy a entender? Si yo creo que no es un pecado, entonces no hay de qué arrepentirse. El Espíritu Santo tiene que revelarte que la rebelión, sea cual sea, es pecado. Hablar de tu hermano es no obedecer la palabra de Dios. Entonces, si tú no entiendes eso, nunca vas a poder disfrutar del arrepentimiento y una vida nueva. Él no pensó que era pecado lo que hacía, por eso lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Pues soy rey, tengo autoridad. Pero no fue lo que Dios le dijo. No es lo que Dios le habló. Y él fue más allá y se encontró con la muerte. El rey Saúl y sus 3 hijos murieron en manos de los filisteos. Lea toda la historia. Por su rebelión. La rebelión, diga conmigo, es un pecado tan grave como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grave como la idolatría. Y mire cómo lo dice la Biblia católica. Lo dice más fuerte que la Reina Valera. Y aún viendo, no ven. Y oyendo, porque necesitamos el Espíritu Santo para poder caminar en la palabra de Dios. Necesitamos al Espíritu de verdad. La rebelión es un pecado tan grave como la brujería. Si alguien practica la brujería, que se arrepienta. Nada de que agarro el huevito y que en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mire, tiene ojo. Mejor póngase a orar, libérelo, en lugar de estar haciendo brujería. La desobediencia es un crimen tan grave, diga conmigo, tan grave como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Yahvé, Yahvé te echará de la realeza. Póngase de pie en esta hora y le voy a pedir al ministerio de alabanza que suba. Tu obediencia tiene que llegar a ser una obediencia total a Dios, a su palabra. Y lo que los hombres de Dios traen de parte de Dios es lo que tú debes de obedecer. Lo que ellos traigan de parte de Dios. Yo siento a Dios en esta atmósfera. Yo siento a mi Padre queriendo trabajar con tu corazón. Si mientras nosotros ministramos al Padre en oración, tú sientes el deseo de ir y buscar a alguien y pedirle perdón o reconciliarte con alguien, si sientes el deseo de pactar con Dios y decirle: Dios, he sido rebelde cuando el apóstol nos llama a ayunar, yo no ayuno. Es tiempo de renovar tus pactos con Dios. Dice Eclesiastés 5:1 que si nosotros, déjame buscarlo para dárselo textualmente. Y es una cita que a veces pasamos por alto. Dice que cuando vengas a la casa de Dios, acércate más a oír
que para hacer el sacrificio que hacen los insensatos. Creen que por sus muchas palabrerías Dios los oirá. Dice, y luego nos dice que lo que tú prometas a Dios, cúmplelo. Amén. Bueno, eso es lo que dice la cita, ya se los dije. Eclesiastés 5, 1 y 2. ¿Lo tienes? Ah, está arriba, ok, gracias. Pero fue lo que les dije en pocas palabras. Cuando vayas a la casa de Dios, dile, bendito Dios que hoy llegaste. Dice, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios. Versículo 2. ¿A qué vamos a venir aquí? A oír, más que ofrecer. Que ni conciencia tienen de que hacen mal. Lo que sigue, no te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. La que sigue, Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Síguele. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Y terminamos con este versículo, síguele. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agrada los necios. Cumple tus votos. Hay gente que ha hecho votos con Dios de ya no faltar a la iglesia, de orar, de sumarse en los tiempos de ayuno, y ha roto con su voto. Tú tienes que retomar lo que dejaste, diga, en desobediencia, porque lo que está a la mitad se llama, y lo que se termina siendo completo, obediencia. Lo que está a la mitad no es obediencia, se llama desobediencia. Lo que terminamos haciendo se llama, y entonces tu obediencia será perfecta. Padre, delante de los ángeles y delante del trono celeste, hoy, Señor Jesús, abre mis oídos para oír, y no solo para ofrecer tontamente, Padre, porque estoy en la necesidad. ¿Cuántos hemos dicho en necesidad? Padre, si tú me das ese trabajo, yo voy a diezmar, y nunca llegó esa ofrenda a esta arca. Aquel que dijo, Señor, si sanas a mi hijo, no va a haber domingo que falte, ni martes que falte. Solo sanó tu hijo, y ya solo sigues viniendo solo una vez al mes. Y hay una nube de desgracia esperando caer sobre la desobediencia. Pero hay un Dios de misericordia, que cuando tú te arrepientes, en lugar de juicio, triunfa la misericordia. Dile, Padre, perdóname, porque he entendido que la desobediencia, la rebelión, es pecado, como la brujería y la idolatría. Perdóname, Dios, cuando tú me has hablado hacer y no hago, cuando tú me hablas y me hago el sordo. Perdóname, Padre, pero así como el sordomudo, hazme oír tu voz. Como el sordomudo, hazme oír tu voz para oír, y mi boca para hablar tu palabra, para hablar bendiciones, para hablar cosas que edifiquen, para hablar cosas que nos unen, para hablar cosas que nos levanten. Padre, abre mi boca para hablar lo que he escuchado de Jesús. Perdóname, papá. Quiero escuchar que diga, perdóname, papá, porque no he sido obediente. Mi obediencia no ha sido completa. Siempre ha habido un pero, siempre ha habido un freno, siempre ha habido un después. Pero perdóname, si no ha llegado la bendición como debe de llegar, es por falta de mi obediencia, pero no por falta de tu amor. Perdóname, Padre, y permite que tenga una obediencia perfecta como la de Jesús, que todo lo que decía el Padre lo hacía. Diga conmigo, yo quiero obedecer al Padre, y lo que me diga el Padre como hijo, yo lo haré. En el nombre de Jesús, abro las bendiciones que estaban
ahí esperando mi obediencia, hoy por mi arrepentimiento se liberan. Bendiciones de salud, bendiciones financieras, bendiciones de salvación sobre mi casa, bendiciones, Señor, de restauración en el hogar. Hoy se liberan por mi arrepentimiento, Dios, en el nombre de Jesús. Yo no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí y lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural, sobrenatural. Yo no entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu vida, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Y terminamos diciendo: Padre, ayúdame a ser obediente, ayúdame a ser humilde y manso de corazón. Ayúdame, Padre, a ser un hijo, una hija en la cual te sientas orgulloso de mí. Señor, ayúdame a caminar en obediencia, en el nombre de tu Hijo Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Padre, a Jesús y al Espíritu Santo. Tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí, lo hacías por mí, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo, pensabas en mí,
padecías por mí, y en cada clavo que traspasó tu cuerpo.